Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, quiero leerles una pequeña historia que me llamó mucho la atención porque tiene que ver con respecto incluso hasta lo que vamos a estudiar hoy en día, porque yo siempre le digo estudiar porque vamos a profundizar un poquito. Y qué lindo es cuando sacamos los tesoros. Gloria a Jesús. Solo que a veces no hay buenos tesoros. Hay tesoros que hay que desecharlos, porque el tesoro está a veces ahí escondido. La palabra está ahí, pero que hay dentro de nosotros es el problema. Gloria a Jesús. Aleluya. Y de hecho esto fue en la vida real, es una noticia esto, pero sucedió hace mucho tiempo. Pero como les digo y les repito, tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar hoy. Dice así: en una noche allá en 1899 hubieron 4 reporteros que trabajaban para unos diarios. Por casualidad se encontraban en una estación de tren en Denver, y obvio, ¿no? Como ellos, como reporteros, ellos querían obtener la mejor noticia para su diario, porque ese era su trabajo. Ellos querían alegrar a sus jefes, ¿no? Como cualquiera de nosotros quiere hacer lo mejor, quiere demostrar lo mejor, y para que sean contentos nuestros jefes. Y sucedió que pasó el tiempo, el día estaba pasando, ellos creían que iban a encontrar a alguien, algún famoso que bajara del tren, etcétera, etcétera, y se llegó el momento de que ya no llegaba más nadie, y no había ninguna noticia que escribir. Entonces ellos se pusieron de acuerdo y se fueron a un bar. Los que estamos aquí sabemos qué cosa es un bar, pero los que están allá en otros países no. Entonces un bar aquí sería un lugar donde se toma un café. Hay que especificarlo bien, porque no solo los que estamos aquí estamos escuchando la predicación. Y cuando se encontraban en el bar, uno de ellos se le vino una idea. Y esa idea era de inventarse una historia, inventarse algo. Y los demás dijeron, no, empezaron a reírse, y dicen, no, ¿cómo es posible que vamos a inventar una mentira? Se van a dar cuenta rápido. Pero viendo que el tiempo pasaba y no había llegado ninguna noticia, entonces esa idea fue tomando cuerpo, digamos así, y se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, sí, está bien, inventémonos una historia, pero que no sea de aquí, que sea de muy lejos, para que no se den cuenta, ¿no? Mire cómo es el hombre astuto. Entonces ellos se inventaron una historia, y esa historia salió en los diarios de ellos en la primera página al día siguiente, y la noticia era que la China iba a derrumbar la muralla porque quería hacer libre comercio. Y para sorpresa de ellos, otros diarios también copiaron la noticia. El problema, como siempre, es de que los otros fueron agregándole más cosas y más cosas. Y se llegó a ser tan interesante la noticia que llegó a ser una noticia nacional. Y el diario Time escribió que la China estaba por abatir la Gran Muralla porque quería hacer libre comercio. Y de hecho ya habían contratado, miren cómo son las cosas, ya habían contratado un grupo, un equipo para que fueran a derrumbar la Gran Muralla. Y para sorpresa de ellos, esa noticia fue tan tremenda que llegó a la China. Y obvio, cuando llegó a la China, ellos dijeron, no es posible, es una gran mentira. Esto es una gran mentira. Pero como siempre hay grupos, ¿no? En las iglesias, en los países, siempre hay grupos donde todos se lo creen.
hubo un grupo, ese grupo se llamaban los boxeadores, eran muy patriotas, muy enojados y con nada se enojaba. Y lo que más les molestaba a ellos es que ver a otras personas en su país que llegaran a hacer las cosas que a ellos les gustaban, menos a ellos. Entonces ellos quisieron tomar el control y empezaron a hacerle guerra a las embajadas estadounidenses y a las de Inglaterra, y empezaron a matar gente. Y entonces, al ver la noticia, otros 8 países mandaron ejército a la China para defender a sus patriotas. Y bueno, pasó tiempo y hubieron tantos muertos, hubieron edificios quemados y muchos misioneros habían perdido la vida por causa de alguien que se le vino una idea, inventarse algo en un bar, tomándose un café. Y su lapicero, su pena, su lápiz, sacaron a la luz una gran mentira, provocando ese gran daño a muchas gentes. De hecho, esa rebelión se le llamó la rebelión de los boxeadores chineses. Es una historia verdadera, no es una mentira. Vemos cómo el hombre es tremendo. Dijo el Señor Jesús que de la llenura del corazón y vemos un relato de Pablo que Dios lo utilizó, inspirado por el Espíritu Santo. Él dio a conocer cómo era el hombre. En Romanos 3, vamos a leer Romanos 3, 13 y 14. Le vamos a llamar al tema el veneno que llevamos dentro. Gloria a Dios. Romanos 3, 13 y 14. Cuando lo tengamos, dan un amén. La palabra de Dios se le honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice la palabra del Señor: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Amén. Se puede sentar. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, en los tiempos, cuando tuve mi primer hijo, no es que vi tanto eso, pero ahora, que ya gracias a Dios, soy un poquito grandecito antes de edad, pero el Señor me ha regalado otros 2 hijos maravillosos, tengo 3, por la honra y gloria de Dios. Y acá, gracias al Señor, siempre se les hace una visita con los pediatras. Y no sé usted, pero usted, no sé si se han dado cuenta, bueno, los que son padres seguramente, los otros no lo sé, pienso que no, pero escucharon tal vez. Cuando lleva a uno al médico, el niño, lo primero que hace es, le dice, abre tu boca, ¿no? Y le meten una paleta de madera y se la ponen en la lengua y le examinan adentro. ¿Cuánto más el doctor de doctores va a conocer a cada uno de nosotros y descubre y nos hace ver de dónde empieza todo? Gloria a Jesús. Y él aquí empieza mostrándonos que dice que es a través de ¿qué cosa? De su garganta. Qué tremendo. Vamos a ver 4 cosas muy interesantes. Vamos a ver la garganta, la boca, los labios y la lengua. Qué peligrosos son.
un pastor, un predicador, se llamaba Gary Graff, contó que una vez un amigo que él conocía, un día se levantó, agarró su carro, su auto y se fue al centro comercial. Y vino él y entró y compró lo que tenía que comprar y salió con 2 bolsas. Y cuando llegó al carro, a su máquina, dice que sentía un olor que salía del cófano, donde está el motor. Y dice, ¿qué será? Entonces vino él y abrió el cófano. Y cuando abrió el cófano, para su sorpresa, encontró un gato que estaba muerto, que ya olía mal. Y él agarró y tenía 2 bolsas, una la desvació y metió las cosas en una, y él ahí muy atento empezó a quitar los restos del gato. Seguramente este gato, como era tiempo de frío, seguramente él buscaba un lugarcito caliente, ¿no? Aquí sucede también. Cuando dejo mi carro ahí por la casa, hay un lugar donde hay muchos gatos, y como cuando uno parquea el motor está caliente, ellos se enfilan debajo, o se meten dentro, o se apoyan dentro del cófano, porque les gusta estar a lo caliente. Se ve que este gato entró adentro, y cuando este señor encendió el carro, ya se puede imaginar lo que pasó ahí adentro. Bueno, pasó lo que pasó y él no se dio cuenta y pasaron varios días, y cuando él fue al centro comercial se dio cuenta que ese gato estaba ahí. Y él agarró los restos del gato y lo metió dentro de una bolsa y lo amarró. Y en lo que bajó el capó, y dice él, bueno, voy a lavarme. Y cuando está viendo lavarse, dice que él se dio cuenta que la bolsa se le había olvidado, y volteó a ver y estaba encima del capó del carro. Pero llegó una mujer y se quedó viendo para todos lados, para ambos, así, y agarró la bolsa y empezó a caminar rápido. Y cuando pasó a la par de él, dice, bueno, esto se está poniendo interesante, vamos a ver qué fin tiene. Y se fue detrás de la señora, y la señora entró a un restaurante que ella como que ya había prenotado, y ahí estaba el que servía, y la llevó donde estaba la mesa que ella había prenotado, y ella pidió lo que tenía que pedir, y cuando estaba ahí empezó a abrir la bolsa. Y cuando ella abrió la bolsa, gritó a morir y se desmayó. Y entonces el dueño del restaurante llamó a los bomberos y vinieron a traer los bomberos. Pero el carro estaba ahí. Y agarraron a la mujer y se la llevaron en la ambulancia. Se la estaban llevando en la ambulancia y él dice, ¡hey, señora, señora! Se le olvidó su bolsa y se la puso. Según la señora había encontrado un tesoro, ¿no? Podemos ver la sorpresa desagradable cuando él abre el capó del carro, ¿no? Así sucede con nosotros. Puede poner a un hombre muy elegante, con traje, con corbata, pero cuando abre su boca, sale todo lo que está ahí adentro. Y el Señor nos muestra aquí, a través de su palabra, que cuando nosotros abrimos nuestra garganta, sale todo lo que está ahí adentro. En los tiempos antiguos, cuando la gente, bueno, no tenía dinero, ellos hacían tumbas y enterraban a la gente así en la tierra, cerca de un árbol para que tuviera señal o algo así.
Los más ricos compraban terrenos o heredades y hacían cuevas o hacían un nicho para enterrar a sus queridos, pero los que tenían menos dinero los enterraron así en la tierra. Pero se puede imaginar cuando llovía demasiado y eso salía, Gloria a Dios. la gente daba vuelta y se iba. Cuando nosotros abrimos nuestra garganta, ¿queda alguien cerca de nosotros? Cuando nosotros expresamos lo que tenemos adentro, ¿qué sucede? Gloria a Dios. El hombre está podrido. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Isaías 58:2. Yo quiero que la leamos. 58:2. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. En nuestros corazones empiezan todas las maldades. 58:2. 58:2. Miren, hermano, ustedes, los padres de familia, ya conocemos bien, incluso hasta de nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, enseña que desde pequeñitos ya somos chuecos y torcidos. Usted no es necesario que le enseñe a mentir a un niño. No es necesario que le enseñe a hacer berrinches a un niño. Gloria a Dios. Desde 3, 4, 5 años ya empiezan a caminar en la pasarela de la vida y empiezan a expresar todo lo que está dentro de cada uno de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso cuando está pequeño, imagínense cuando esté grande. Por ejemplo, nosotros. No creas que va a ir mejorando si verdaderamente el Señor Jesús no ha cambiado el corazón de nosotros. Por eso enseñaba el otro día que la justificación, qué importante es, porque cuando logramos entender eso y verdaderamente venimos al arrepentimiento, el Señor cambia nuestro corazón. Pero si nuestro corazón no ha sido cambiado, cuando abrimos nuestra boca, salen pestes. Salen pestes de la boca. Yo quiero que vayamos a leer, hermanos, Proverbios 15:28. Implica la garganta, el corazón, la lengua, los labios. Escuche bien. 15:28. Dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y eso nos damos cuenta allá afuera, hermano. Cuando nosotros salimos allá afuera y nos encontramos con el basta que medio lo acerquemos, y ya lo están gritando, le están diciendo pestes. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros también respondemos igual? Cuando abrimos nuestra garganta, salen cosas que le agradan a nuestro Rey. O salen esas cosas que desagradan a nuestro Rey. Vamos a leer Jeremías 9, del 3 al 5. Dice
hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su ay, ay, ay. Bendito Dios. Y en ningún hermano tenga confianza, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Falacia significa engaño, fraude, mentira. Gloria a Dios. Los hermanos. Bendito Jesús, aleluya. Verdaderamente el doctor de doctores está desnudando a todo sinvergüenza, a toda persona que cuando abre su boca lo que crea es solo daño. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros que ya hemos sido regenerados por la palabra del Señor, no debe salir este tipo de cosas. No debemos engañar a nadie, no debemos ofender a nadie. Gloria a Jesús. Aleluya. El Señor es tan tremendo. Está tremendo y cuando le enseña y lo instruye a uno es lindo, es maravilloso. Bendito Jesús, aleluya. Cuando él le mostraba a Jeremías, le decía, Jeremías, ¿qué ves? Él le preguntaba primero. A veces me hacen preguntas en el grupo y yo les digo, ¿qué piensan? Porque quiero ver qué hay en su corazón. Gloria a Jesús. No porque seamos todos sabios. Bendito. No pensemos que todos somos sabios. Pero ¿qué hay en el corazón de cada uno de ustedes? Gloria a Dios. Porque yo verdaderamente lo veo aquí, lo veo todo bien, elegante, etcétera, etcétera, pero ¿cómo se comportan en su casa? Gloria a Jesús. Cuando he ido a los hogares, ahí viene el pastor y empiezan a esconder las cosas, hermanito, más si el que le tiene que ver es el de allá arriba. No se esconda de mí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Piensa de engañar a la gente. O sea, ahí engaña a muchos. Pero Dios no lo engaña. Dios nos desnuda, nos ve todo. Ya sabe de qué mal padecemos. Y Él dice, basta que abras tu garganta y ya está saliendo veneno de tu lengua y de tu corazón. Labios engañadores. No se confíen ni siquiera de sus hermanos. Gloria a Jesús. Qué triste. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua y hablaron mentiras. Se ocupan de actuar perversamente. Eso para que veamos un poquito cómo es el hombre, el ser humano. En una ocasión tuve un sueño, y yo digo tuve un sueño, pongan atención, porque no estoy diciendo Dios me dijo, etcétera, etcétera. No. Dice la palabra de Dios que cuando hablemos con la palabra de Dios, habla con la palabra de Dios. Cuando tengamos un sueño, contemos el sueño y paz. En una ocasión tuve un sueño y yo me vi y vi un hombre. Y Satanás le decía al hombre que me dijera a mí que estaba enojado conmigo porque había amarrado el hombre viejo, con nervios. Yo le digo, bueno, entonces se queda así, porque si aún así como estoy ahora, me cuido para hacer cosas que le agraden a Dios y aún así me equivoco, y si soltara ese viejo hombre, entonces se tiene que morir. Pero hay quienes que todavía no quieren dejar ese hombre viejo, lo quieren tener ahí.
Y cuando abre su boca es cuando sale y se hace ver. Y tú no te das cuenta. Pero los demás sí. Los demás nos damos cuenta. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Porque haces daño. Porque hacemos daño cuando salen esas cosas de nuestra boca. Aleluya. Regresamos a nuestro versículo en Romanos 3. Con su lengua engañan. Cuando dicen engañan, hermanos, quiere decir que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la pesca. Y el pescador lo que hace es que depende del tipo de pez que va a buscar, así es el tipo de esca que usa, o sea, el tipo de carnada. Y lo que hace uno es tratar de agradar y engañar al pez para que él caiga. Así son las personas, hermano. Los que engañan, los atraen, los endulzan, les hablan palabras bonitas. Pero después, ¿qué sale de su boca? Un gancho bien feo, sí, si usted se lo mete es duro, pero se esconde bien el gancho para que no lo vea. Igual son esa gente así, malvadas, perversas, que engañan. Y cuando usted cae ahí, hermano, queda bien atrapado, después no puede escapar así nomás. Aleluya. Dice, veneno de áspides. Casi no es que voy a zoológicos, pero hace como 5 años que fui a Guatemala, mi país, venía de regreso, antes también, se ha visitado en muchas ocasiones lo que es el zoológico. Yo creo que todos lo hemos visitado, la mayoría de nosotros, mayormente los que tenemos niños. Cada animal tiene su zona, y hay una zona donde hay muchas serpientes, no sé si ustedes las han visto. Pero en las serpientes lo que hacen es que les ponen unas cajitas de vidrio, en modo que si ellas quieren atacar no van a poder, ¿no? Pero no sé si ustedes se han acercado, yo sí me acerqué, no sé si ustedes se han acercado y les han probado tocar a través del vidrio. No se me den. ¿No se han dado cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque ya están acostumbradas a ver el ser humano. Pero a mí me pasaron tantas cosas que yo le puedo decir que no son así como se ven en el zoológico. Su siervo antes, cuando era joven, para comprar mis estrenos, mi ropa, yo hacía leña. Me iba para donde una tía mía a hacer leña para vender y de ahí compraba mis vestidos. Y en una ocasión fui con un primo mío y estábamos haciendo leña. Y ya teníamos un bonito manojo y vi un árbol, dije, este me lo llevo. Y cuando llegué ahí con el machete, agarré, ¡pah! Y cuando golpeé, salió una serpiente y se me vino así, pero tan rápido, hermano. Una cosa espantosa, y yo me hice a un lado y ella se volvió con la misma y me quiso atacar. Y mi primo de una vez le cortó la cabeza con el machete. Y déjame decirle, me temblaban los pies, estaba jovencito. No es como la vemos en esos vidrios. Atacan tan rápido, pero tan rápido. Ellos cuando atacan, ellos alargan su cabeza y sacan esos dos colmillos así, que tienen hoyo. Y cuando ellos muerden, insertan, ¿cómo se dice en español? Inyectan o introducen el veneno. Y déjeme decirle que es muy doloroso. Bendito Dios, no me agarró. Si no, no creo que no estuviera aquí ya. Porque era una serpiente muy venenosa.
Así es, así son esas personas, hermano, que cuando escupen ese veneno, lo hacen tan rápido, pero tan rápido. Y cuando nos dimos cuenta ya fuimos golpeados. Cuidémonos y examinémonos que no seamos nosotros de esa manera también. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Bendito Jesús. Pero nos damos cuenta que la lengua del ser humano dice que es, dice engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay gente que se encarga de ir a meter ese veneno entre una persona y otra persona, hiriendo de una manera mortal. Gente han perdido la vida por causa de otras personas que van a meter ese veneno en los corazones. Qué tremendo es el hombre. Y el doctor de doctores lo revela a sus hijos y nos demos cuenta dónde tenemos un grave problema. Cuando nosotros vayamos a hablar con alguien, hermano, yo le voy a decir, y si quiere apúntalo, cuando usted vaya a abrir su boca, hágase estas preguntas. ¿Es verdad? O sea, lo que va a decir, ¿es verdad? Porque hay gente que como vimos al principio, estos 4 personajes escribiendo, inventando cosas. Y vieron las consecuencias que trajeron después. Lo que vamos a decir, ¿es verdad? 1. ¿Es de ayuda? ¿Va a servir lo que vamos a decir? ¿Voy a inspirar a alguien con las palabras que voy a decir? ¿O voy a crear problemas? ¿Es necesario que lo diga? ¿Es cordial? Si usted va a hablar y hace ese examen y no supera este pequeño examen en que va a hacer antes de que usted hable, ¿cómo decir no? Piénsalo 2 veces lo que vas a decir. Amén. Porque puede ser como veneno. Gloria a Dios. Aleluya. Puede ser que vas a dañar a esa persona muy gravemente. Porque hay veneno debajo de nuestros labios. Nos enseña el único y sabio Dios Padre. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero que vayamos, hermano. Salmo 12:3. No sé si lo puede dar, hermano Luis. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y a la lengua que habla, escúcheme, jactanciosamente. Esos que son alardadores de sí mismos, esos que son engañadores, esos que vienen y dicen, hermanito, aquí, allá, que te hablan con lisonjas, que te endulzan. Gloria a Jesús. Pero Dios los va a destruir. Gloria a Dios. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Aleluya. Salmo 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan sombras. ¿Cómo es el hombre? Aleluya. Salmo 52:2. Aleluya. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada
hacer engaño. Mire cómo son las lenguas de esas personas que verdaderamente el Señor no ha cambiado su corazón. En la iglesia existe ese tipo de gente. Gloria a Dios. Y lo podemos imaginarlo de afuera. Dios, tenga misericordia. Aleluya. Salmo 57, 4. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi vida está entre los leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada. Qué triste es encontrar personas que son pero terribles con su lengua. Hay que tener cuidado. Vamos a Santiago. Yo creo que vamos a ir terminando. Yo creo que quiero que vayamos a nuestra casa meditando esta palabra. Santiago 3, 7 y 8. Santiago 3. Gloria a Dios. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido tomada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es el mal que no puede ser refrenado, llena de veneno. Gloria a Dios. Qué terrible. Qué terrible. Mas los que hemos recibido el Señor Jesús, yo quiero que vayamos a Colosenses 4, 6, y dice así, y aquí meditemos, hermano. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si yo voy a crearle un problema a mi hermano, es mejor que no hable, hermano. Porque herir es fácil, sanar es muy difícil. Destruir es fácil, reconstruir es muy difícil. Todos los hijos de Dios tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Airados, pero no pequéis. No seamos como los otros. ¿Y por qué él? Déjalo a él. Si él está envenenado, el problema es suyo, no tuyo. Si se puede ayudar, se le va a ayudar, pero mientras los podamos acercar, tenemos que saber dominar esa lengua porque son tremendos. Meten veneno. Este es un lugar donde venimos a ser instruidos, enseñados en la palabra de Dios para que seamos buenas personas. Pero si llevamos 5, 10, 15, 20 años y todavía no hemos sido cambiados y seguimos haciendo daño con nuestra lengua, ay, hermano, arrepiéntese verdaderamente de corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Porque su corazón entonces no ha sido cambiado. Bendito Jesús. Qué lindo es nuestro Señor y nos enseña dónde es que tenemos esos problemas. Dice siempre Romanos 3, su boca está llena de maldición y de amargura. Hermanos, no podemos maldecir. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que no pueden salir dos aguas de nuestra boca, agua amarga o agua dulce. Con esta boca bendecimos a nuestro Señor. No podemos estar echando veneno de nuestra boca.
Dice, vamos a regresar al 10, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún. ¿Usted se creía justo? Repetimos, como está escrito, no hay justo, ni aún. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, yo me porto bien. ¿Quién es mentiroso, él o usted? ¿O nosotros? Sea Dios veraz y nosotros mentirosos. Porque así Él dice que todos somos todos. Lo único que queda, hermano, es examinar y pedirle al Señor que nos ayude. Cuando ya creemos que ya llegamos al máximo, hermano, es cuando empieza lo bueno. Porque nos damos cuenta que no hemos hecho nada bueno. Pero cuando Él obra, el cambio se ve, el cambio se siente. Edificamos y no destruimos. Váyanse con ese pensamiento hoy. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aprendamos a meterle sal para que tenga sabor esa palabra. Y que podamos ayudar a cada uno de mis hermanos que tiene necesidad de la palabra de Dios. Porque incluso han venido muchas personas a este lugar heridas, ultrajadas, física y moralmente y espiritualmente. Como alguien decía, el que está muerto espiritual hablará solo cosas muertas. Pero el que está vivo en el Señor hablará cosas que dan vida. Así como decimos aquí, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12. Que la paz de Cristo llegue con cada uno de nosotros. Amén.